Y vamos a darle un aplauso fuerte a los que están viéndonos en casa ahorita, que están allá en otros lados, nos están viendo en este momento. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el Salmo 32, capítulo 32, perdón, versículo 1. Pero el Salmo 32 es un salmo de David, lo escribió el rey David, y se cree que lo escribió en diferentes partes de su vida, pero que lo comenzó a escribir precisamente cuando estaba angustiado y estaba muy, pero muy afligido cuando estaba guardando el pecado que hizo con Betsabé. Ustedes saben que él en una ocasión estaba cuando los reyes tenían que salir a pelear. El rey David no salió, el rey David se quedó acá, ¿verdad? Y entonces en el reino, y entonces ahí estaba de ocioso ahí en sus patios paseándose, y en eso ve a una mujer. La mujer era muy guapa, se enamora de ella a simple vista, y entonces pues la pide para él, ¿verdad? La toma como su mujer, pero ella era esposa de uno de sus valientes, de Urías, que era uno de sus valientes, las personas que estaban con él. Y entonces, para tapar ese pecado, lo que hace precisamente es mandar matar al marido para quedarse con la esposa. Nada más eso hizo, ¿verdad? Entonces, en medio de toda esa situación de pecado que él sabía que estaba pecando, empieza a escribir este salmo. Entonces, este salmo es una confesión que él tiene, declara cómo está su corazón, y también es una culpa. Yo creo que todos hemos sentido culpas alguna vez, ¿no? Quizá aquí hay varios, y en casa hay varios, que sienten culpa. En este instante sienten culpa. Pero bueno, David la sintió y empezó a escribir este salmo. Y el Salmo 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La culpa es una carga silenciosa. Eso es la culpa, una carga silenciosa. Nos acompaña después del error. Muchas veces está en silencio, pero en ese silencio, en los momentos de calma, nos susurra y nos dice que estamos mal, que hay algo mal. Y muchas veces nos grita, y eso no nos deja avanzar en la vida. Nos detiene y nos hace estar como en un momento de alerta en el alma, en el corazón. Nos recuerda lo que hicimos, nos recuerda lo que dejamos de hacer, nos recuerda lo que teníamos que hacer y no hicimos. Y en el corazón humano, muchas veces la culpa es como un espejo fracturado que deteriora por completo la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y nos detiene, no nos deja avanzar. Esa identidad nos hace sentir, o falta de identidad como hijos de Dios a causa de la culpa, nos hace sentir indignos, nos hace sentir alejados de Dios. La realidad es que en nuestro caminar cristiano, hermanos, muchas veces la culpa puede presentarse como una alerta de la conciencia. El Espíritu redarguyéndonos, el Espíritu Santo diciéndonos: esto que hiciste está mal. O bien, debiste haber hecho esto y no lo hiciste. Y entonces empieza un sentido de culpa, ¿no? Hay una sensación de culpa. Esto viene desde el cerebro, ahorita lo vamos a ver también, porque tiene también su connotación biológica en el cerebro humano. En ese sentido puede ser también una aliada. ¿Por qué? Porque nos dice cuando estamos mal y nos ayuda a arrepentirnos. Podemos decir que la culpa es el inicio del arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento, porque sentir culpa no quiere decir que estamos arrepentidos.
Podemos decir, chin, la regué, pero qué bueno que no fui descubierto, ¿no? Pero bueno, la culpa es el inicio del arrepentimiento de aquel que entonces, gracias a ella, busca perdón de Dios y va a Dios delante de su trono y confiesa sus pecados delante de Dios. ¿Por qué? Instado por la culpa, movida por el Espíritu Santo que nos redarguye en nuestra conciencia y nos dice lo que está mal. Y entonces se origina este sentimiento que es la culpa. Pero si la culpa no se trata a la luz de la gracia, de una manera adecuada, llega a ser un lastre, llega a ser un obstáculo muy grande en la vida del cristiano, que lo aplasta, lo inutiliza, lo hace a un lado y entonces no lo deja avanzar. Y se convierte entonces en algo pesado para el alma, un lastre para el alma. Ahora, muchos creyentes siguen cargando culpas, haciendo a un lado la cruz de Cristo, lo que Jesús ya hizo por nosotros, ¿no? Y también la función que Cristo o que Jesús tiene en nuestras vidas en la actualidad. ¿Por qué? Porque o no confesamos el pecado, o lo confesamos y seguimos cargando la culpa, o lo confesamos y no nos sentimos perdonados por Dios, o decimos que lo que hicimos, el acto fue tan grave que no merecemos el perdón de Dios. Y entonces seguimos cargando la culpa. Y entonces se convierte entonces en algo pesado. Y seguimos atados a nuestros errores, que ya fueron inclusive confesados, ya fueron inclusive perdonados, pero nosotros somos tan duros con nosotros mismos que no nos perdonamos nosotros a nosotros mismos. Somos tan exigentes tantas veces que ni siquiera creemos en el perdón de Dios. Pensamos que no lo merecemos y que por ende no lo tenemos. Ahora la realidad es esa, no lo merecemos. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios dice que si vienes a Él y confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Pero muchas veces nosotros confesamos el pecado, pero no soltamos la culpa. Y entonces se convierte en algo que nos impide avanzar y nos impide reconocer el poder perdonador de un Dios amoroso. Romanos 8:1, si quieren no lo busquen, ahí anótenlo por favor, después ven la transmisión. Romanos 8:1 es como un versículo paralelo precisamente y también declara este salmo, parte de este salmo, cuando dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, con esto no estoy diciendo que la iglesia debe ser, o que nosotros los hijos de Dios debemos ser libres de culpa, quítate toda culpa y échale rienda suelta a tu pecado. Abusa de la gracia y no tengas culpa. Disfruta, como dice, ¿no? Comer y beber, porque mañana moriremos. No, o sea, no es darle rienda suelta a nuestras acciones o a nuestra carne, sino es que en realidad cuando nosotros reconocemos el error, viene inmediatamente el Espíritu Santo y nos dice que estuvo mal, y entonces hay un sentimiento de culpa en el corazón del cristiano, y lo que tiene que hacer es aprovechar esa culpa para poder entonces confesar el pecado y alejarse de él. Pero si nosotros permanecemos ahí y decimos, bueno, ya me embarré de lodo, pues mejor déjame embarro bien. Sí, siento culpa, pero ya me estoy acostumbrando, hasta me está gustando esta situación. Y entonces déjame embarro bien, permanezco, prolongo mi tiempo aquí. Entonces es cuando se convierte también en un lastre en nuestro corazón. Si la culpa te ha mostrado la necesidad de Dios, entonces deja actuar el Espíritu Santo en tu vida y confiesa, porque la culpa muchas veces es algo bueno para nosotros, muy bueno para nosotros, pero también es algo muy malo para nosotros. Por esto se llama ahora aliada o lastre, ¿no? Aliada o lastre. La culpa puede llegar a ser una aliada
o puede llegar a ser un lastre en nuestras vidas. Como decíamos ahí, 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Cuando nosotros nos equivocamos delante de Dios, el Espíritu Santo, si es que somos de Él y que tenemos al Espíritu Santo, porque hay quien comete errores y no siente nada, ni el más mínimo remordimiento del error o del pecado que cometió. Por ahí alguna vez escuché de un predicador que decía que la mejor manera de saber si eres o no hijo de Dios, cristiano, seguidor de Cristo, es que peques de manera deliberada. Ve y peca. Y si no sientes nada, entonces el Espíritu Santo no está ahí. Y entonces preocúpate, porque simplemente fuiste simpatizante, escuchaste, te agradó, te confundiste. Pensaste que por asistir a un culto como este o leer la Biblia, ya eras salvo, ya te ibas a ir al cielo por eso. Quizá te engañaste, pero en realidad nunca has tenido un encuentro personal con Jesús. Nunca has creído que la sangre de Cristo derramada en esa cruz te perdona todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Nunca has recibido la salvación por gracia que se obtiene mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y si nunca has tenido ese encuentro con Dios, si nunca has tenido esa fe capaz de saberte salvo por lo que Cristo hizo por ti, entonces no está el Espíritu Santo ahí. Entonces podemos pecar y no hay nadie que nos diga, hey, lo que hiciste está mal. Y eso se llama redarguir. Pero si tú pecas y rápido viene a tu mente y a tu corazón la sensación, muchas veces no es un dolor. Es una falacia decir, ay, sientes un dolor cada que pecas. No, pues todo el día nos estaríamos quejando, ¿verdad? O sea, ay. Y ves a otra muchacha, ay. No, o sea, no te duele. Pero sí sabes, sí entra a tu cabeza, a tu cerebro, el decir, esto que hice estuvo mal. Se llama conciencia. Lo tiene todo ser humano, pero el cristiano tiene la conciencia y aparte tiene el Espíritu Santo y aparte tiene el conocimiento de Dios. Por eso Hebreos capítulo 10 versículo 26 en adelante dice que hay de aquel que pecare deliberadamente, y está hablando a los hijos, a los que ya creen. Hay de aquel que pecare deliberadamente, porque entonces habrá un juicio para él. Dice, ¿qué más hay que hacer? Aquel que pecare deliberadamente dice que pisotea la sangre de Cristo. Y da una comparativa. Dice, si en el Antiguo Testamento aquel que se le agarraba en un pecado deliberado se le apedreaba, ¿cuánto más aquel que pisoteara la sangre de Cristo? Ya no hay más sacrificio por él. Ya hubo un sacrificio. Por eso dice, ten cuidado, Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay una advertencia para el cristiano aquí. La advertencia es que cuando uno peca deliberadamente, siente la culpa y aún así continúa, ¿qué más hay que hacer por él? Según Hebreos dice, hay un juicio, una expectación de juicio y de fuego en contra de él. No quiere decir aquí que pierde su salvación, no quiere decir que se va a ir al infierno. Lo que quiere decir es de que hay consecuencias. Y las consecuencias muchas veces son graves. Hay consecuencias. Entonces hay que estar cuidadoso con esto. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, entonces, la culpa puede ser el inicio del arrepentimiento, que nos lleva a una confesión. Pero si nosotros nos equivocamos como hijos de Dios, hay una culpa en nosotros y aún así continuamos,
entonces es cuando hay un endurecimiento en el corazón. O cuando hay un error en nosotros, que quiero decirles una mala noticia, los va a haber. Es más, los hay. Estoy seguro de eso. Los hay. Y nosotros nos sentimos tan indignos por la culpa. Y la culpa nos inunda de tal manera que nos inutiliza y nos dice, ya no puedo más conmigo. Ya. Soy un fracaso. Ya harté la paciencia de Dios. Dios ya me dio la espalda. Ya estoy aquí en el lodo, embarrado. Pues ya me quedo aquí. Ya. No hay más conmigo. Y entonces existe también un endurecimiento del corazón, pero por desánimo. Hay un desánimo y eso hace que entonces nosotros permanezcamos en el lugar donde estamos por la culpa. La culpa entonces aquí es un lastre. La culpa entonces no nos deja avanzar. No hay libertad. La culpa sin gracia nos aplasta. ¿Sí? Pero la culpa con Cristo nos lleva al perdón, al arrepentimiento y al perdón. No ignores la culpa, pero tampoco no dejes la culpa que te aplaste sin llevarla a la cruz de Cristo. La culpa entonces podemos tener ustedes ahí en sus boletines, tienen precisamente un pequeño bosquejito por ahí y vemos que la culpa puede ser nuestra aliada, la culpa puede ser un lastre, pero también tenemos la bendición del perdón de Dios, ¿sí? La culpa entonces no siempre es enemiga de nosotros, no. En su inicio no es nuestra enemiga, es nuestra aliada. Puede ser una señal de que algo necesita atención, de cuidado. Si no se maneja de una manera adecuada, entonces bajo la verdad de Dios, entonces está complicado. Y el Salmo 32 nos hace ver la culpa y cómo la manejó el rey David y cómo la llevó a Dios de tal manera que Dios por eso se agradaba de él. Imagínense, el error que tuvo David, el pecado de David, ahorita que les describí el pecado con Betsabé. Él se pudo haber inutilizado, ¿no? Él estaba descalificado. Imagínense el rey David en la IBF. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Crucifíquenle, ¿no? Puerco, cochino, violador, asesino. ¿Cuántos más adjetivos calificativos le diríamos al rey David si estuviera en nuestros tiempos y pasara e hiciera lo que hizo? Traicionero. ¿Qué más? ¿Qué más? Malote. No, eso es muy malo. Malote es muy malo, ¿no? ¿Qué más? Traicionero. Abusivo. ¿Cómo? Sabandija. Rata de dos patas. Animal rastrero. Degenerado. Muchas cosas le diríamos, ¿no? O sea, que nosotros los descalificaríamos por completo. Y quizás tuviéramos razón. Ahora, él sentía una culpa. Pasaron días, o sea, no crean que fue que se cayó en un pecado. O sea, siempre eso tenemos que quitarlo de la cabeza como hijos de Dios. O sea, el cristiano no cae en pecado, el cristiano se desliza al pecado, se va, se abandona y se va y se va y se va y se permite cosas de tal manera que cuando ya pisa al fondo decimos, ay, caí en el pecado. No caíste en el pecado. No ibas cantando la vida feliz en Cristo y de repente hubo un hoyo y te caíste en él. No. Nos deslizamos. Se empezaron a permitir cosas. Y en medio de ese pecado, de esa culpa tan tremenda que tenía David porque sabía lo que había hecho, escribe este salmo. Y empieza a escribir el salmo. Es un salmo de confesión. Y es un salmo de buscar el perdón de Dios, que yo creo que ya hemos hablado de esto y yo creo que es lo que todo cristiano debería hacer cuando se equivoca.
En lugar de estar metido y lamiendo las heridas de la culpa, nosotros necesitamos ir a Dios y tener la culpa como nuestra aliada. Que ésta nos lleve a confesar nuestra maldad delante de Dios y decirle: Señor, la verdad la regué, tú sabes todas las cosas. Y entonces aprovechar la culpa para poder confesar el pecado delante de Dios. Es como una alerta que tiene que despertar la conciencia. Dice el Salmo, mientras callé, el Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, la culpa en realidad penetra hasta el fondo del alma, de la conciencia del ser humano, y nos hace sentir de verdad mal. ¿Qué dice el mundo que no conoce de Dios? Ay, no te sientas mal, hombre, tranquilo. Y empezamos a justificar, ¿no? Justificar y justificar y justificar, echar culpas a los demás, sacarte tu propia culpa y dársela y embarrar a medio mundo y decir: yo fui la víctima. En realidad creo que lo que hice fue bueno, estuvo bien. Y hasta ahí llegaba el grado de justificación. Es una manera de quitarte las culpas. Otras las maneras de quitar la culpa es dando algo, ¿no? Siendo bondadosos. Por ahí vemos a muchas personas, sobre todo este es como un clásico del crimen organizado, ¿no? Que asesinan, violan, hacen algo y entonces tienen dinero y dicen: bueno, para sanar las culpas vamos a ayudar al pueblo, ¿no? Vamos a hacer la de Robin Hood. Le quito al que tiene y le doy al que no tiene, ¿verdad? Y entonces es como una manera de quitar la culpa. Pero en realidad la culpa es una alerta que despierta la conciencia. La culpa, cuando viene de parte del Espíritu Santo en el cristiano como una manera de redarguirnos, nos inquieta para llevarnos entonces al arrepentimiento. Entonces es cuando tenemos nosotros que llevarla como una aliada en nuestras vidas. No ignorar la culpa, porque esta nos está diciendo que hicimos algo mal y que necesitamos llevarlo a la cruz, llevarlo a Dios y confesarlo delante de Él, porque nos equivocamos. No es tanto un castigo la culpa, sino más bien es como un llamado al cambio, como una llamada de atención, algo que nos previene. Es como, no sé, como la señal de una alarma en el tablero, ¿no? De un carro. Estamos en el carro y de repente se prende uno, se les ha prendido a veces en el carro, los códigos del tablero, se les ha pedido así como un motorcito amarillito. Check engine, ¿no? ¿Qué quiere decir ese? Afínalo, porque el carro ya está emitiendo gases y hay algo por ahí que está mal. Y si nosotros lo ignoramos, ¿qué pasa? Un cambio de aceite, ahora se va a convertir en un cambio de bujías, ahora ya se va a convertir en un cambio de motor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se contaminó, ya contamina y entonces ya se están afectando ciertas cosas. Si nosotros ignoramos esos códigos, esas señales de alarma del tablero, vienen problemas peores. Dice oil, foquito rojo. ¿Qué quiere decir? Las mujeres no van a saber. El aceite, ¿no? Y digo que las mujeres no van a saber porque ni siquiera le hacen caso a la gasolina. Se baja la gasolina, se prende un foquito amarillo, así como un tanquecito, así como una bombita de gasolina. ¿Qué será? Le siguen dando, ¿verdad? Y al rato se quedan sin gasolina. Entonces, te avisa, son códigos que te avisan. Hey, cuidado, te estás quedando sin aceite. Cuidado, te estás quedando sin líquido de frenos. Te vas a matar por ahí si no le echas líquido. Son códigos de alerta. Esa es la culpa. Códigos de alerta, no son castigos, son avisos. Hey, mira, fíjate, ponte abusado, porque hay algo que está mal aquí. Entonces, si nosotros sentimos culpa, no la ignoremos. No digamos, no, este sentimiento de culpa que tengo no debe ser, porque lo que estoy haciendo no, si está bien, no. Si hay algo ya de culpa en nosotros, es el Espíritu Santo avisándonos que estamos haciendo algo malo. Y no es justificación desconocerlo.
Si ya lo sentimos, es porque Dios nos está diciendo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir Dios con este sentimiento que estoy teniendo ahorita? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué debo confesar o qué debo corregir en este momento? Detenerte y pensar. A veces no es claro y sí tenemos que pensar. A veces es muy claro. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo mal y aún así lo hacemos. Y eso se llama pecado deliberado. Saber y hacerlo. La culpa también puede llegar a ser entonces un lastre. ¿Qué es lastre? Para muchos que digan, ¿qué es eso de quién es esa señora, verdad? ¿O qué es ese señor lastre? No, don lastre. No, el lastre era algo como arena. Se usa en los globos aerostáticos, en los globos, y es una arena, un costal de arena que van quitando para quitarle peso. Es como un peso que hace que el globo, aunque esté caliente, ya con el aire caliente y todo, y para que no despegue, que no se vaya, entonces le ponen como un ancla. Es el lastre. En los barcos es el ancla, ¿no? Que avientan a un metal y se clava en el piso, en el piso marino, y entonces ahí ese no deja que el barco se mueva. Ese es el lastre. El lastre es algo pesado, ya puede ser una roca, puede ser un ancla, puede ser arena, algo pesado que no deja mover alguna embarcación o algún globo o algo así, ¿verdad? Ese sería el lastre. Entonces, ¿qué quiere decir el lastre? Es algo pesado que no nos deja avanzar. Y la culpa se puede convertir en eso, en un lastre. Sanando para avanzar. Queremos sanar nuestro corazón para poder avanzar. El lastre entonces se convierte en algo muy pesado. La culpa es tan pesada que no te permite avanzar. ¿Sí? Dice aquí entonces que puede ser una carga que me impide sanar el corazón, la culpa, que no me permite ver el perdón de Dios en mi vida. Y entonces por ello yo no puedo avanzar, yo no puedo salir de donde estoy. Es silencioso, porque muchas veces no lo decimos, simplemente nos quedamos estáticos, no avanzamos. Dice aquí el Salmo 32, el versículo 4, que es el Salmo que estamos leyendo, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, ¿sí? Y se volvió mi vendor en sequedades de verano. Lo que dice aquí el rey David es de que él se agravó, se quedó estático. No nada más sus huesos estaban, mientras cayó, sus huesos se envejecieron y estaba gimiendo. Tenía dolor en su corazón, en su alma. Sino que también, entonces lo que hizo, que de día y de noche sentía la mano de Dios agravando su corazón, su vida. Sentía un juicio tremendo en su corazón. Y eso es lo que la culpa puede llegar a ser. Sentimos un juicio de Dios tremendo en nuestras vidas que no nos deja avanzar. ¿Algún testimonio? Yo en algún tiempo, y estoy hablando, no sé, hace unos 15, 20 años, sentía algo en mi corazón, sentía una culpa tremenda en mi corazón. Y yo recuerdo que en una noche estaba como ansioso, intranquilo, tenía ganas de llorar, estaba como expectante, no podía dormir. Y ya se me acerca Gaby y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. No, yo te conozco bien, tú tienes algo. Nada. No, ¿qué tienes? Y en esa noche yo recuerdo que empecé a llorar. Y le dije, siento que Dios me va a matar. Siento que Dios me va a matar. Sentí una culpa tremenda por algo que no les quiero decir y no les voy a decir. Chismosos. Pero yo sentía una culpa tremenda en mi corazón. Y sabía lo que tenía que hacer. Sabía que eso tenía que hacerlo como un aliado y confesar mi pecado a Dios y quitarme esa culpa, recibir el perdón de Dios, ¿no?
Pero lo que hacía era, no era de que yo quería abrazar mi pecado, no. Era de que me sentí tan grave en mi pecado que eso me inutilizó y la culpa no la podía sacar, no la podía quitar. Confesaba mi pecado, le decía a Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame. Pero la culpa no se la dejé a Dios. Y entonces yo no avancé en ese tiempo. Y fueron meses. Y sentía de verdad, sentía el juicio de Dios en mi vida. Me daba miedo salir a la calle. Me daba miedo dormirme. Le dije, tengo miedo de dormirme ahorita y no despertar mañana. Sentía mi corazón acelerado. Sentía como que me iba a dar un infarto en la noche. Y me sentía tan mal, pero tan mal en mi alma, que yo dije, no puedo. Entonces, hermanos, yo he sentido la culpa. De verdad he sentido la culpa y el lastre que es en la vida de aquel que no la abandona y no la deja en las manos de Dios. Que no va a la cruz y de verdad reconoce que Dios puede y tiene el poder y quiere perdonarnos y sanarnos y librarnos para que nosotros podamos avanzar en la vida. Cuando la culpa no se lleva a Dios, entonces se acumula, nos desgasta emocionalmente, espiritualmente, frena nuestro gozo, distorsiona nuestra identidad, paraliza por completo nuestro crecimiento. Y si nosotros no soltamos eso en la cruz de Cristo y no somos capaces de entender el perdón de Dios en la vida de aquel que peca y le confiesa su pecado, y no creemos en ese Dios cuando dice que no resiste un corazón contrito y humillado, entonces nosotros seguimos cargando la culpa. Y nosotros no estamos capacitados para cargar la culpa. Se convierte entonces en un lastre, en algo pesado en nuestras vidas que no nos va a dejar avanzar. Es una carga, hermanos, una carga que no nos va a dejar avanzar, ¿sí? Es como si nos imagináramos que en una carrera, ¿no? Vamos nosotros con una mochila llena de piedras. Es como aquella pareja que iba en su bicicleta compartida, ¿no? Aquellos que tienen dobles pedales, ¿verdad? Y que van, suda y suda en una pendiente así, subiendo, suda y suda. Y van ahí, va el marido adelante y la mujer atrás, y va ahí, y echando los bofes, ¿verdad? Y ya llegan hasta el fondo y dicen, ay, por fin llegamos. Híjole. Y la mujer, y eso que yo venía frenando. ¿Eh? O sea, gracias por participar, ¿verdad? No te va a dejar avanzar. Eso es vivir con culpas no resueltas. Son lastres. Hay culpas antiguas. Pregúntate, ¿hay culpas antiguas que sigues cargando? ¿Cuántos años llevas con la culpa, sintiendo la culpa que tienes? ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Errores que quizá ya están perdonados, o sea, ya lo hiciste, pero que aún así te aterran, te frenan, te atormentan. En una ocasión yo tenía, yo creo que unos 9, 10 años, y yo era muy vengativo. Yo recuerdo que era una persona pero muy vengativo. O sea, a mí el que me la hacía, me la pagaba con creces, de verdad. Y veía la manera, y era muy paciente. No me la pagaban al instante, me la pagaban después. Y era así de esos de que llegaba y lo veía y me acordaba y le daba uno, ¡pum! Y luego me decía mi mamá, ¿por qué le pegaste? Y yo decía, porque la semana pasada me dijo esto. O sea, así de vengativo, tremendo, ¿no? Me costaba mucho trabajo perdonar, mucho trabajo. Y recuerdo que en una ocasión estaba un amigo, tenía un bebé, y yo tenía algo en contra de ese muchacho. La verdad ni recuerdo qué me había hecho, pero me hizo algo.
Y yo dije, voy a ver, maquiné la manera de vengarme. Y entonces cuando vi que traía al bebé, que era su sobrino, yo dije, aquí me voy a vengar. Aquí, ahorita voy a ver la venganza. Y estaba yo ahí, y entonces él estaba arriba de un carro, en el cofre sentado con el bebé, y entonces él seguía porque estábamos jugando Shanghái. ¿Alguien jugó Shanghái? Levanta la mano que sabe qué es Shanghái. Muy bien. Cuídese la próstata, también usted. El que no sabe qué es Shanghái, después le platicaré qué es Shanghái. Pero es un juego muy padre, la verdad. Entonces estábamos jugando Shanghái, era el turno de él, y entonces dije, ahorita me voy a vengar de él, me voy a vengar de él. Su sobrino era hijo de su hermana, y su hermana era madre soltera. Y fíjense lo que hizo ese niño desgraciado por venganza. Cuando se va bajando del carro me dice, deténme al niño. Y yo le dije, no, jamás voy a agarrar a un niño sin padre. Eso le dije. Jamás voy a agarrar a un niño sin padre. Y luego sentí qué dulce es la venganza. Porque vi que el chavo cuando me lo iba a dar, me escuchó esto, se quedó así paralizado, no sabía qué hacer, se llenó de coraje, de tristeza, o sea, tuvo un montón de sentimientos en su cara, y yo le vi el rostro de la venganza. Y sentí bonito. Y dije, mi momento, qué bárbaro, qué hábil soy. Y entonces él se quedó así, y luego ya empezó a llorar él. Empezó a llorar. Y me sentí más feliz, porque empezó a llorar. Dije, lo logré. Y le dije, y si no puedes por cuidar a ese bastardo, así le dije, chiquillo yo, si no puedes por cuidar a ese bastardo, entonces lo hago yo. Y fui y agarré los palitos para jugar el Shanghái. Y él se quedó trabado. Y yo estaba abusado porque yo dije, se va a bajar a golpearme, ¿no? Pero voy a correr. Yo estaba acá, ¿verdad? Viéndolo acá y jugando y viéndolo, y él estaba trabado. Agarró al niño, su sobrino, se fue a su casa y se metió llorando a su casa. Después llegó mi hermano, ¿no? Y me dice, ¿qué acabas de hacer? Y me dijo una mala palabra que tampoco les voy a decir, ¿verdad? Me dijo, ¿qué acabas de hacer? Él me hizo esto. No me importa lo que te haya hecho. Y me regañó tanto mi hermano que yo empecé a sentir de veras, dije, sí, qué gacho, porque dice, imagínate que tu hermana esto, y ya como que me la puso con mis hermanas y todo, y yo ya entendí lo que había hecho, y empecé a sentir una culpa tremenda. Pasaron años de verdad, años. Yo me disculpé con él, él no aceptó mis disculpas. ¿Está bien? No las aceptó, pero yo dije, estoy bien. Pero yo después veía a ese niño crecer, pues era el vecinito y ahí vivía, ¿no? Lo vi, era un bebé, lo vi crecer. Cuando yo lo veía en la calle, que salía a la tienda y lo veía en la calle, yo volvía a mi mente ese momento y sentía vergüenza y sentía culpa. Y después me di cuenta que su tío, cuando ya el niño ya creció y tuvo, ¿cómo se llama? Pues sentido común y empezó a entender, tuvo conciencia, pues él le platicó lo que yo le había dicho cuando bebé, porque después fue y me reclamó el chamaco ya. Yo era un joven y él estaba adolescente y me dijo, tú hiciste esto. Y yo, sí lo hice, y le pedí perdón a tu tío y perdóname tú también. Y me la rayó y no sé qué tanto me dijo, ¿verdad? Está bien. De verdad, fue una culpa que arrastré muchos años de mi vida. ¿Tenía razón en sentir culpa? Sí, tenía razón en sentir culpa. Dije una barbaridad. No debía haberlo hecho. Pero después entendí que ya le había pedido perdón a Dios, que ya le había pedido perdón al tío y que ya le había pedido perdón a ese bebé, que ya era un joven. Y entonces entendí, dije, no debo estar angustiado todavía, ¿sí? No debo estar orgulloso por lo que hice,
pero tampoco puedo estar atado a sentir una culpa de algo que yo ya pedí perdón. ¿Qué pasa con el cristiano? El cristiano hace barbaridades de ese tipo y más. Todos los días las hacemos, hermanos. Todos los días. El problema es cuando nos quedamos con esa culpa y la guardamos en nuestro corazón, y eso nos inutiliza y nos hace sentir que ya no valemos delante de Dios. Eso es cuando entonces nos hace sentir y dudar del poder perdonador de Dios. Un Dios amoroso que te perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, y transforma nuestro corazón. Y entonces no nos agarramos del poder de Dios perdonador y vivimos angustiados, vivimos con una culpa en nuestra cabeza todo el tiempo. Ahora, la culpa en realidad es una emoción compleja, Es una emoción compleja la culpa, y hay varias áreas del cerebro, por lo menos 4 áreas del cerebro que se ven y que son especializadas en esto del sentir la culpa, y que es algo biológico, algo con lo cual nosotros fuimos diseñados en cuestiones de lo moral, la empatía, la autorreflexión, ¿sí? Y hay cuatro lugares en el cerebro donde se origina la culpa, como un diseño de Dios, como un diseño divino, es algo normal. Uno es la corteza prefrontal, que es ahí donde nosotros empezamos, que es la clave para tomar las decisiones. La reflexión de nuestras acciones se da en ese lugar, ¿sí? Y que ahí es donde nosotros podemos reflexionar en lo que hicimos, si fue bueno o fue malo. Hay otra que se le llama la corteza cingulada anterior, que también ahí es el conflicto entre nuestras acciones, ¿sí? Nuestros valores internos se dan ahí en ese lóbulo. Hay una amígdala, que también ahí es donde suele asociarse también al miedo, esa la amígdala, pero también ahí se gesta, ¿sí? Las emociones intensas relacionadas precisamente también a la culpa, la vergüenza, y se gesta también ahí en esa amígdala. Y hay otra que se llama ínsula, ¿sí? Y la ínsula participa en un sentimiento visceral, porque también la culpa se siente en las vísceras. Aquí se siente la culpa, como un remordimiento, como una angustia. Ahora, ¿qué significa esto para nuestra fe? Lo que significa es de que Dios biológicamente nos diseñó para que sintamos culpa. ¿Es malo sentir culpa? No. Es buenísimo sentir culpa. ¿Es malo permanecer en la culpa? Sí. Es malísimo permanecer en la culpa, porque entonces esto se convierte en un lastre en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Lo que tenemos que hacer es tomar esa medicina que nos sana y que nos libera. Y el Salmo 32, pero en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aunque haya violado a esa mujer, aunque haya asesinado a su marido, aunque haya ocultado la verdad, aunque haya hecho un abuso de autoridad, aunque haya dicho todos los adjetivos que la IBF me dijo que hice, de traicionero, embustero, de todo lo que dijeron ustedes, aún así mi maldad te la declaré a ti, Dios, y tú perdonaste mi iniquidad. No estoy diciendo que con esto vayamos y pequemos y hagamos lo que queramos hacer y que digamos ese dicho, ¿no? Que más vale pedir perdón que permiso. No se trata de eso. No hemos entendido el evangelio en realidad, si eso pensamos. Lo que se trata es de que entendamos que hay una realidad humana, y la realidad es de que nos equivocamos. Nos seguimos equivocando, seguimos pecando. Y el problema aquí es cuando nosotros nos quedamos atascados en ese pecado y no aprovechamos la culpa como una aliada, sino al contrario,
la culpa se convierte en un lastre en nuestras vidas, que no nos deja avanzar, que no nos deja entender el perdón de Dios en nosotros. Y que Dios no solamente perdona, sino que Dios también limpia, restaura, nos da un propósito, nos redirecciona, nos rescata. Dios puede hacer algo con nosotros, y algo muy valioso, de verdad. Dios quiere hacer algo muy valioso con nosotros. Y Dios es como si nos estuviera gritando y diciendo a nuestra alma, a nuestra conciencia: ya te perdoné, avanza por favor, camina, ya te perdoné, deja de estar lamiendo tus heridas. Si te equivocaste, lo has reconocido, lo has confesado, entonces avanza. Y quizá también es un buen momento para aquellos que sienten culpa y en realidad no la han hecho su aliada, sino que lo han postergado. Y quizá nos hemos endurecido y ya no sentimos ni culpa porque ya cometemos lo mismo, ya no sentimos nada. ¿No será que el Espíritu Santo nos redarguyó en su tiempo y después nos está dejando que nosotros avancemos como un caballero que es, respetando nuestras decisiones? Pero si tu actuar, lo que nosotros estamos cometiendo en la actualidad, tuvo un inicio de culpa o sigue teniendo una culpa y nosotros postergamos, seguimos allí, cosas que hicimos o que no hicimos, o que teníamos que hacer y no hicimos, o que dejamos de hacer y que sabemos que no está bien delante de Dios, entonces no es un momento para postergar, porque ahí es donde comienza la verdadera sanidad, en tomar la medicina del perdón, esa que sana y que libera. Nos equivocamos, hermanos, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Es como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo fue, pidió su herencia y cometió un error muy grave, se la gastó en sus deleites. Pero la Biblia no dice que dejó de ser hijo, sino que él regresa al Padre, y el Padre amoroso lo perdona, lo abraza, lo restaura, lo restituye como su hijo que nunca dejó de ser. ¿Qué es un cristiano que peca? Un hijo que desobedece, pero no deja de ser hijo. ¿Tendrá consecuencias? Sí, pero por las buenas. Volvamos a Dios por las buenas. No caigamos hasta el fondo como el hijo pródigo. ¿Qué necesidad hay de pedirle las algarrobas a los cerdos y pelear por las algarrobas y la comida de los puercos? Si podemos volver al Padre, que Él está listo para perdonarnos, para amarnos, para abrazarnos, restaurarnos. Usemos la culpa entonces como una aliada. Confesemos nuestro pecado delante de Dios en este momento. Si lo confesamos, entonces vamos a creerlo, porque eres perdonado. De verdad eres perdonado. Deja de vivir en esa culpa. Suelta la culpa entonces y comienza a caminar en libertad. En realidad, hermanos, no vamos a poder avanzar con heridas abiertas, ¿sí?, encadenados de manera invisible, pero que nosotros lo sentimos. La culpa entonces, si nosotros la enfrentamos con humildad, la podremos llevar a la cruz y pedir perdón a Dios. Y si ya pedimos perdón, entonces, por el amor de Dios, Dios ya te perdonó. Ya avanza, ya camina, supéralo, porque Dios ya lo perdonó, ya lo arreglaste, ¿no? Hay que soltarlo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Me gustaría que pudiéramos orar y que podamos entender que no vamos a poder abrazar el futuro con las manos llenas de nuestro pasado, que hay un camino, una restauración, que tenemos que aprender a soltar nuestras culpas, sanar y avanzar. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a inclinar el rostro.
Y me gustaría que oráramos a Dios y dijéramos: Señor, Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros actos. Sabes, Señor, perfectamente lo que ha pasado en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestras relaciones. Hay cosas que hemos hecho, Señor, hay cosas que hemos omitido, que al fin y al cabo son desobediencias a ti, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos a ser aliada a la culpa, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, yo te ruego que esa culpa no se convierta en un lastre que nos aplasta, nos inutiliza, no nos deja avanzar, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a salir de esta sensación de culpa que nosotros podamos tener, confesando, Señor, nuestro error a ti, pidiéndote perdón y aceptando ese perdón en nuestras vidas. Sí, no debimos haberlo hecho. Sí, nos arrepentimos, pero te suplicamos en el nombre de Jesús que nos permitas avanzar, Señor. Yo te voy a pedir que, así como estás, con tus ojos cerrados, reflexiones, que uses el diseño divino de Dios en tu cerebro para poder tener la capacidad de reflexionar, y que el Espíritu Santo lo dejes actuar en tu corazón, para que el que te está redarguyendo y diciendo dónde estuvo el problema lo puedas detectar. Si fue un error, confiésalo delante de Dios en este instante. Créele a Dios que Él es fiel para perdonar. Créele a Dios cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tú tienes la misericordia de Dios en tu vida en este instante. Que sea tu aliada la culpa entonces. Confiésalo y suéltalo y acepta el perdón de Dios. Si tú sabes y el Espíritu Santo te está diciendo en este momento que por el pecado que has cometido en tu vida no entrarás delante de su presencia por la eternidad, yo te voy a pedir que en el nombre de Jesús confieses tu culpa, tu error, le pidas perdón a Dios y le digas a Jesús: Señor, entra en mi corazón, sana mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador, y esta culpa te la dejo en tus manos. Perdóname, dame la vida eterna. Y Dios así lo hará. Dios quiere darte la vida eterna, estar con Él por la eternidad. Pídeselo en ese instante, ya sea aquí o sea en casa. En este instante puedes reconciliarte con Dios. Gracias, Padre, gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, que te la ha dado también mi corazón, mi vida. Ayúdanos, Señor, a no vivir en culpas, sino confesarlas a ti, Señor, que no se conviertan en un lastre en nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén.